La frecuencia en donde encuentras toda la información de la semana en el contexto nacional e internacional. Tecnología, política, medio ambiente, salud, economía, deportes, cultura y mucho más. Recibe el fin de semana bien informado con Rubik. Choque informativo, donde las noticias son más fáciles de entender. Buenas tardes, saludamos a todos nuestros oyentes en Colombia y en el mundo. Hoy es 26 de abril, esto es Rubik Choque Informativo, nuestro programa número 25. Hoy un programa muy especial para todos nosotros, para la Universidad Central también y para Sintopía Radio como tal. Tenemos la presencia de una candidata a la alcaldía de Bogotá por el Centro Democrático, la doctora Ángela Garzón Caicedo. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, un gusto estar aquí en Sintopía Radio en la Universidad Central. Saludo a toda la mesa de trabajo y a toda la audiencia. Así es, justamente hablando de mesa de trabajo, quiero saludar a todos los chicos que nos acompañan hoy. Nicolás. Así es, Felipe, ya estamos en nuestro 25º programa de Rubik Choque Informativo. Un saludo para usted, un saludo para la mesa de trabajo y muy especial también para nuestra invitada de honor del día de hoy, Ángela Garzón, y a nuestros fieles oyentes, que hoy será un poco diferente la dinámica, pero bueno, esperemos que sea un programa fructífero para todos. Así es, además tenemos otro invitado, ¿no? Desde Al Derecho y al Revés, el programa político de la universidad. Daniel nos acompaña hoy, bienvenido. Buenas tardes, Felipe, buenas tardes a toda la mesa, buenas tardes a la candidata Ángela Garzón. Un gusto pues tenerla acá en Sintopía Radio. Y pues sí, viniendo a representar al programa político de la Universidad Al Derecho y al Revés. Gracias por la invitación, Felipe, y bueno, felicitarlo por el programa, por Rubik, cómo ha crecido y está muy chévere todo. Así es, muchas gracias por los cumplidos que nos tocan. También nos acompaña Miguel. Y un saludo para nuestros queridos oyentes y también un saludo muy especial y de antemano un agradecimiento a nuestra invitada de honor, Ángela Garzón. Y bueno, me uno a mis compañeros también, esperando que sea un programa bastante productivo y bastante fructífero el día de hoy. Bueno, también queremos lamentar que Dana no nos puede acompañar hoy, nuestra máster. Infortunadamente, por problemas de salud no puede estar con nosotros, pero está Mario, que nos colabora ahí desde el máster. Labor complicada, pero la saca adelante. También muchos chicos, pero también presencia de chicas aquí detrás de la cámara. Entonces, pues así vamos a iniciar este programa de Rubik. En primer lugar, Ángela Garzón, bogotana, de 28 de mayo, ¿no? Era casi. Sí, ya casi años. Yo también soy de mayo. Bueno, de padre caleño, ¿no? Llama la atención. De Buga, Valle. De Buga, justamente. Y mamá de Cerrito Valle, de papás bayunos que viven hace mucho en Bogotá. Exactamente, también desde muy pequeña, siempre ligada al ámbito de lo público, ¿no? La Universidad Nacional, por ejemplo, para el pregrado, luego saltamos a la Universidad de los Andes para hacer una especialización, pero siempre también como ligado por esa línea de lo público. ¿Qué significa para Ángela Garzón haber sido egresada de una universidad pública? Bueno, para mí es un orgullo y no solamente soy egresada de una universidad, sino que estudié en el colegio de la Universidad Nacional. Mi mamá, estando embarazada de mí hace 42 años, ingresó por concurso a ser profesora de tiempo completo de la Facultad de Física de la Universidad Nacional. Entonces, desde que nací, estuve muy ligada al ámbito académico, no solo por estudiar en el colegio de la Universidad Nacional, por luego pasar un examen y ser estudiante de Filosofía de la Nacional para después graduarme, sino porque prácticamente aprendí a caminar, a montar bicicleta, todo dentro del campus de la Nacional por el trabajo de mi mamá. Bueno, y hablando justamente de padres, una incidencia directa en su vida política, su papá, ¿no? Angelino Garzón, exgobernador, exministro, exembajador, bueno, actualmente es embajador de Colombia en Costa Rica. ¿Qué rol ha jugado su padre en su proceso político? Bueno, más que en el proceso político, ha sido en el proceso de vida. De cuando yo nací, era pequeña, mi padre era un líder sindical, una persona que viene de un hogar muy humilde. Mi abuelita vendía gallinas en la plaza de mercado de Cali, hijo de una madre soltera como tantas otras personas en nuestro país, en nuestra ciudad de Bogotá también. Entonces, mi papá, más que política, me enseñó el trabajo social. Él, como sindicalista, como líder sindical, hacía mucho trabajo social, sobre todo con poblaciones vulnerables, y me llevaba desde que era muy pequeña. Mi abuela me llevaba cuando estaba de vacaciones a acompañarla a la plaza de mercado.
Entonces me siento muy orgullosa de mi origen, de venir de unos padres trabajadores que a través del trabajo duro y la educación fueron avanzando en la vida, y eso fue lo que me enseñaron, a trabajar duros por mis sueños, a saber que uno trabajando y preparándose para hacer las cosas bien puede lograrlo a pesar de todas las dificultades económicas que pueda tener. Justamente hablando de trabajo, también varios cargos públicos y privados que la llevan ahora a un reto mayor, ¿no? Alcanzar la Alcaldía Mayor de Bogotá. ¿Qué significa? Significa una responsabilidad muy grande. Fui elegida como candidata oficial de mi partido, el Centro Democrático, a través de una encuesta, y eso, ganarla fue una gran alegría y también un gran reto. Hay una responsabilidad muy grande sobre mis hombros de, con las propuestas que construimos, enamorar a los ciudadanos y sobre todo hacerlo bien, porque sé que voy a ganar la Alcaldía Mayor, y es llegar a mejorar la calidad de vida de cada uno de los habitantes que vivimos en Bogotá, que no nos demoremos tanto tiempo en el transporte, que tengamos posibilidad de empleo, que podamos tener una buena educación de calidad desde la primera infancia, colegios de jornada única. Entonces es una gran responsabilidad volver a sacar adelante nuestra ciudad. Justamente hacía referencia a que ganó la encuesta dentro de su partido a Diego Molano y Samuel Hoyos, que estuvieron también ahí luchando palmo a palmo. ¿Qué significa tomar esa responsabilidad, la batuta de representar al Centro Democrático en la aspiración para la Alcaldía Mayor de Bogotá? Bueno, lo que dije es un orgullo muy grande y una responsabilidad también. Somos un partido que ha venido creciendo, que hemos hecho campañas en la calle enamorando a los ciudadanos, que tenemos unas propuestas interesantes para Bogotá. Tengo un gran reto y tenemos un gran reto como partido de ganar la Alcaldía de Bogotá. Y además voy a trabajar de la mano con Diego Molano y Samuel Hoyos, que son dos personas que conocen la ciudad, que la han recorrido y que hacen parte de mi campaña como jefes de debate. Listo, esta es como la primera parte introductoria, ahora hablaremos ya como tal de las propuestas: movilidad, medio ambiente y seguridad. Perfecto, Ángela. Ahora que estamos, nos metemos de lleno un poco en la parte personal. Precisamente Felipe hablaba de su recorrido tanto laboral, profesional, político, pero también queremos saber algo de lo personal. La hemos visto como concejal, como coordinadora de la ya desaparecida, infortunadamente, Comisión Nacional de Televisión, también como secretaria social y de participación en el Partido Liberal. Todo este arduo proceso la condujo hasta acá, hasta este punto, hasta aspirante a la Alcaldía de Bogotá. ¿Qué la motivó a aspirar a la Alcaldía de Bogotá? ¿Cuál fue la motivación real? Llevo más de 15 años trabajando por esta ciudad, tanto en cargos públicos como privados. Mi experiencia ha sido especialmente trabajando con poblaciones vulnerables, trabajando en proyectos productivos para ayudar a salir de la pobreza a muchas personas. Conozco también todos los temas de competitividad de la ciudad, he trabajado en esos temas, creé en el Consejo la bancada de la competitividad y la coordino. He trabajado más de 15 años por esta ciudad y estoy preparada para gobernarla. Me duele Bogotá, quiero sacarla adelante. Con Ángela Garzón van a tener una alcaldesa que escuche a los ciudadanos y que construya con ellos sus ideas. No porque no tenga ideas, sino porque creo que una de las características principales de un gobernante es saber escuchar a los ciudadanos, no imponer las ideas. Justamente hablando del territorio, para uno aspirar a la alcaldía tiene que empoderarse del territorio. ¿Cómo ve actualmente Bogotá? Bogotá es una ciudad llena de oportunidades. No quiero hablar solo de los problemas, ya hablaremos de los problemas. Bogotá es una de las ciudades más competitivas de la región, una ciudad que tiene un sistema de humedales únicos en el mundo, 15 humedales de los cuales 11 son categoría Ramsar. Tenemos uno de los parques metropolitanos más grandes del mundo, el Simón Bolívar. Entonces Bogotá tiene muchas cosas de las cuales sentirnos orgullosos. Desafortunadamente hemos tenido unos gobiernos en donde se ha permeado la corrupción, donde se han querido imponer ideas a la ciudadanía, donde se ha dejado de escuchar, donde hemos dejado avanzar problemas de seguridad, de movilidad, por peleas políticas. Además no se ha avanzado en las obras que necesita la ciudad. Dejamos perder esa cultura ciudadana a la que nos sentíamos tan orgullosos hace algunos años, y eso tenemos que volverlo a recuperar en la ciudad. Bueno, justamente aquí hacemos una alusión. Alcaldesa, nunca Bogotá tuvo una alcaldesa hasta el momento. ¿Qué significa o qué valor agregado tiene para Ángela Garzón
poder llegar a ser la primera alcaldesa en la historia de Bogotá? No hemos tenido 3, pero Por encargadas. sí, por elección Por popular elección no, popular todavía no ha habido. sería la primera. Yo quiero agradecer la lucha de muchas mujeres en Bogotá y en Colombia antes. Hoy somos varias candidatas mujeres a la alcaldía de Bogotá y eso me hace sentirme orgullosa y reconocer esas mujeres que lucharon tantos años atrás para solamente tener derecho a votar, y hoy varias somos candidatas a la alcaldía. Yo creo que eso es un gran avance. El que realmente tengamos posibilidades mujeres para llegar a la alcaldía quiere decir que nuestra sociedad ha cambiado y que esa lucha de derechos ha funcionado. Las mujeres tenemos las mismas capacidades, podemos hacerlo bien, sabemos organizar, poner orden, sabemos trabajar en equipo, y creo que esas son cualidades que me van a ayudar a llegar a la alcaldía y hacerlo bien en la alcaldía. Ángela, para llegar a la alcaldía de Bogotá, pues generalmente se plantean alianzas. Hablemos un poquito de esto. Usted no aceptó una consulta para definir la coalición de la centro-derecha, sino que ha dicho usted que más bien a través del consenso se trabaje para llegar a un acuerdo y a un candidato único, digamos, con Miguel Uribe y con David Luna, posiblemente, al menos con Miguel Uribe. Aquí es importante decir que la posición de mi partido, y me incluyo porque creo que la austeridad en el gasto es uno de los temas más importantes para los gobernantes y es uno de los pilares de mi partido. La consulta propuesta cuesta 40.000 millones de pesos, ya se pasó el tiempo para decidir, y el Partido Centro Democrático decidió que hay otros mecanismos que le cuestan menos a la ciudadanía, es más, que lo asumen los propios partidos políticos o los movimientos y son menos costosos, que ir a gastar 40.000 millones de pesos en elecciones, además que históricamente no han tenido más de 200.000 votos en Bogotá. Ustedes pueden revisar en los históricos de la Registraduría Nacional, este tipo de consultas en Bogotá nunca han obtenido más de 200.000 votos y sí tenía un costo de 40.000 millones. Y a esa decisión la siguieron otros partidos porque todos dijeron que no iban a consulta precisamente por los costos en un momento económico tan delicado para el país, en el que hemos dicho además que debe haber más austeridad en el gasto. Yo demandé la valorización precisamente por el momento económico que estamos viviendo en Bogotá. Y hay muchas posibilidades de hacer alianzas entre candidatos con afinidades programáticas. Una encuesta, sentarse a la mesa. Es que uno se puede sentar a la mesa y ponerse de acuerdo. Yo le quería preguntar, Ángela, ¿y ahí cómo va ese consenso con Miguel Uribe? ¿Si se están hablando o todavía no han comenzado esas conversaciones? Claro que sí, estamos hablando y con otros candidatos. Si hay una alianza será por afinidades programáticas, por un programa conjunto para la ciudad, de recuperarla, de sacar adelante, donde prime la educación, una apuesta por la educación como motor de transformación de la sociedad. Pero la austeridad del gasto, repito, sí debe ser una premisa de todos quienes queramos ser gobernantes en este momento. No hay que ser un experto en economía para saber que vamos mal, para saber que cada día nos alcanza menos el dinero, que no podemos seguir malgastando los recursos públicos. Bueno, a Ángela también la conocemos bastante por estar siempre en contacto con la ciudadanía e incluso hace unos pocos instantes nos lo reiteraba. Entonces, pues en ese caso las redes sociales también han jugado un papel importante en su campaña, pero yo quisiera que nos diga cuál es el papel y la importancia de estas mismas en su campaña, pues teniendo en cuenta que en cada una de ellas tiene aproximadamente 20.000 seguidores y más aún de la plataforma bogotanosune.com, en la que también vemos que se encuentra en bastante contacto con la ciudadanía. Claro que sí, para mí es muy importante y ya hablaré sobre la campaña, ha sido muy importante para los diferentes trabajos que he hecho, específicamente para mi trabajo en el Consejo, varios de mis proyectos de acuerdo que hoy son acuerdos de ciudad como el de movilidad sostenible, el de movilidad eléctrica, la demanda, la valorización. Lo hice a través de la consulta con la ciudadanía en las redes sociales. Varios ciudadanos me aportaron además para la exposición de motivos de estos acuerdos. Me gusta interactuar con la ciudadanía, me parece que además la política hoy en día sí que debe ser así. Yo soy filósofa de profesión y creo precisamente en la argumentación, en escuchar al otro. Mi tesis fue sobre el reconocimiento del otro y cómo las sociedades modernas solo pueden ser realmente democráticas escuchando a los demás, y las redes sociales hoy son la gran oportunidad de ese ágora griego que existía donde todos discutían
y llegaban a acuerdos. Hoy es a través de las redes sociales donde podemos tener esa interacción. Entonces, para mi campaña también es muy importante las redes sociales, estoy siempre interactuando, tengo esta plataforma bogotanosune.com donde los ciudadanos pueden enviar propuestas, pueden votar además y leer las de los otros ciudadanos, cuáles parecen más prioritarias. Justamente llegaba de una reunión con mi equipo programático y todos estábamos revisando las propuestas que han llegado a la plataforma porque van a ser parte de nuestro programa de gobierno. Llamativa también la forma en la que los usuarios pueden hacer sus sugerencias, ¿no? Se puede por audio, por video o escrito, ¿no? Se llama Totalmente. la atención que también... Y se puede también en la calle, porque hay personas que no utilizan mucho las redes sociales, por ejemplo, las personas mayores, pero que tienen grandes ideas. Muchos me buscan, me llaman a la línea telefónica o me buscan en el consejo, muchas personas, porque todavía soy concejal de Bogotá o en el Partido Centro Democrático y me dejan sus ideas, porque la ciudadanía está invitada, ya sea por la plataforma, ya sea que me envíen una carta, ya sea que me encuentren en la calle y me digan sus propuestas. La plataforma es una ayuda tecnológica, pero para aquellos que no utilizan las redes sociales también estoy abierta a recibir propuestas. Candidata Garzón, sabemos que las redes sociales hoy en día pues son ese mecanismo que usted nos contaba, ese mecanismo de masificación en cuanto a la información, pero queremos saber usted cómo desde su campaña y desde las estrategias que va a emplear en estas redes sociales, ¿cómo combatiría las noticias falsas, las fake news, que son en la actualidad uno de los problemas más grandes en estas redes sociales? Hago una campaña limpia, invito siempre a los argumentos, no a las ofensas ni a las noticias falsas. Lo repito todo el tiempo y lo que puedo hacer es que nunca desde mi cuenta van a encontrar ofensas contra nadie. Pueden encontrar críticas concretas, pero no a las personas, sino a decisiones como el de la valorización que demandé. Nunca van a tener ofensas personales, mentiras, rumores, y estoy invitando a todos los candidatos a que hagamos una campaña limpia y en general a los usuarios de las redes, de que no le hagamos caso a esas mentiras falsas y no utilicemos las difamaciones. Y creo que está empezando a cambiar. Hubo un tiempo en que además la propaganda negra, los rumores tenían más eco. En las últimas campañas también hemos visto que las personas que llaman a los argumentos, a las propuestas, les va mejor que aquellos que todo el día están criticando. La gente quiere propuestas, no quiere más insultos, ni más peleas, ni más noticias falsas. Bueno, recuerden que también pueden seguir nuestra transmisión por Facebook Live, estamos como la Agencia Central de Noticias ACN, para que también envíen ahí sus preguntas y todos los comentarios con respecto a esta entrevista. Vamos a seguir con un bloque temático diferente. Candidata, uno de los temas que más le preocupa a los bogotanos en general es la seguridad. Creo que aquí en esta mesa ya hemos sido víctima de robos. Creo que a Felipe lo robaron hace poquito. A mí, yo no supe si me robaron o perdí el celular porque cuando me di cuenta ya no lo tenía en Transmilenio. Entonces, ¿qué plantea usted para que estas cosas puntualmente en el transporte y en la calle no le siga pasando a los bogotanos? Bueno, hay que hacer varias cosas paralelamente para mejorar la seguridad. Primero, el tema de tecnología. Ustedes, además que son jóvenes, tenemos que realmente hacer que haya una aplicación para denunciar que funcione en la ciudad. Parte del tema de robos, de inseguridad, es que la denuncia no funciona, la justicia no está funcionando. Una aplicación para que realmente se pueda denunciar y se pueda hacer prevención del crimen. Si, por ejemplo, tú aquí desde la ventana ves que hay alguien como extraño, puedas tomar una foto, enviarla a esa aplicación y realmente veas respuesta, porque eso no está pasando hoy en día. Si llamas a un cuadrante, se demoran en llegar y todo, entonces vamos a utilizar la tecnología. Tenemos 3.000 cámaras en Bogotá, pero realmente no tienen inteligencia artificial, ni tenemos los analistas que puedan hacer prevención del delito con lo que vemos en esas cámaras. Tenemos que formar a la policía en temas de inteligencia, de análisis de datos para hacer prevención del delito. Tenemos déficit de policía, eso es un problema que todos conocemos. Y prometer más policía sería estar diciendo mentiras y hacer la promesa que hacen todos los gobernantes y por temas de recursos no se pueden hacer. Pero sí tenemos 19.000 funcionarios de la policía en este momento. Solo 229 agentes de infancia y adolescencia. Y hoy desafortunadamente la mayoría de delincuentes son
menores de edad. Voy a formar 3.000 de esos 19.000 funcionarios de la policía para que sean agentes de infancia y adolescencia. Para el transporte público, solo tenemos asignados de esos 19.666 agentes. Voy a formarlos, y eso es en un periodo de 3 meses, para que sean policías de inteligencia y encubiertos dentro del transporte público. Eso funciona en otras ciudades. Vamos a trabajar también en mejorar la justicia. De una alcaldesa no dependen los jueces, pero sí dependen las comisarías de familia. Vamos a que funcione la justicia de abajo hacia arriba. Desafortunadamente, como ya lo dije, la mayoría de delincuentes hoy son menores que además escapan de sus casas por violencia intrafamiliar o abuso dentro de sus hogares. Si pudiéramos prestar una atención a tiempo en las comisarías de familia, podríamos también trabajar en prevención para que esos jóvenes no lleguen. Y también vamos a trabajar en prevención con educación de calidad desde la primera infancia y oportunidades para los jóvenes, en formación para el trabajo. Hay que trabajar mucho en la prevención para evitar los temas de seguridad. Todos esos temas los tenemos que hacer paralelos para que empiece a funcionar mejor la seguridad en la ciudad. Yo estaba revisando sus propuestas y me llamó mucho la atención a lo que usted plantea como policía de civil. Policía encubierto. Sí, eso no me quedó muy claro y quisiera que nos lo aclarara un poco porque pues se han visto abusos policiales últimamente, lo acabamos de ver en la estación Ricaurte como un periodista, lo meten a un cuarto y lo golpean, o ayer por ejemplo también vimos afectaciones a periodistas y han habido otros como el de la empanada por ejemplo. Claro. Entonces ahí hay una línea delgadita como... Esos son policías además vestidos de claro, policías. Imagínese en civil, que no tengan una identificación aquí hay clara. Un tema importante, entre la formación que voy a hacer a los miembros de la policía, los 19.000, los vamos a hacer formación en temas de derechos humanos. Y eso ni siquiera con recursos del distrito, la cooperación internacional. Y pongo 2 ejemplos, la Agencia de Cooperación Sueca o la Agencia de Cooperación Holandesa tienen recursos para ese tipo de formaciones. A través de convenios, Bogotá tiene una dirección de relaciones internacionales de la Secretaría General, podemos hacer convenios con ese tipo de entidades y hacer formación en la policía sin que ni siquiera nos cueste un peso. Eso es cooperación técnica y se hace a través de convenios de cooperación internacional. Vamos a formarlos en esos temas de derechos humanos e implementación del Código de Policía. Y los policías encubiertos son otra cosa, en otros sistemas de transporte masivo del mundo, por ejemplo en la ciudad de Nueva York, en el metro, siempre hay policías encubiertos, porque eso que te pasó seguro no perdiste el celular, sino que te chalequearon y todo. Sí tenemos que tener seguridad, especialmente para las mujeres. Ser mujer y montar en Transmilenio hay un riesgo aún más grande que el de los hombres, no solamente te roban, sino que te tocan, te acosan sexualmente. A algunos hombres les pasa, pero esa es la mayoría de las mujeres lo que les pasa. Si es necesario que haya fuerza de policía encubierta, no es civil, es policía preparada para ser policía de inteligencia encubierta. Y todos, sin importar a qué fuerza pertenezcan, tienen que recibir esa formación en derechos humanos para evitar esos abusos. Yo defiendo a la Policía Nacional, creo que esos casos son aislados, pero también son agentes que nunca han tenido una preparación en temas de derechos humanos. Importante. Bueno, Ángela, pues si bien las autoridades toman las medidas necesarias, pues la ciudadanía en general siente que no es suficiente, pues en el segundo semestre del 2018 el 61% de los bogotanos afirmaban sentir inseguridad, el 63% de los usuarios del transporte público también afirmaban inseguridad y tan solo el 22% de las personas consideran que sus barrios es seguro. Entonces, pues quisiéramos saber cómo a través también de las nuevas tecnologías se puede cambiar esta percepción de los ciudadanos. En temas de que la denuncia funcione. Los ciudadanos no se sienten seguros porque se ven que si pasa algo y llaman a un cuadrante, hagan la prueba. Llegan 1 hora después, 2 horas después y a veces ni llegan. Entonces, también la gente, si ustedes los han robado, a todos nos han robado. Aquí está conmigo Mónica, que es parte de mi equipo y hace poco le robaron el bolso. Ir a hacer una denuncia se toma a veces hasta 2 días. O sea, no es fácil. Y todo ese tema le colabora a los delincuentes, porque al no haber denuncia, pues entonces no hay control, no hay forma de prevenir. Ni hay acceso a la justicia. Entonces, la ciudadanía se va a sentir tranquila si hay realmente un sistema, una aplicación, pero que funcione, porque es que en Bogotá hoy existe una, se llama Denunciar, no sé si la conocen, pero no funciona, es de la fiscalía, ahí tiene parte de la alcaldía y todo. En Medellín hay una que se llama Seguridad en Línea que funciona un poquito mejor. Pero usted plantea lo de las aplicaciones y en cuánto tiempo a partir, digamos, de comience su alcaldía. Eso se puede hacer en un día.
Una aplicación se hace en un día y que empiece a funcionar es que toca es como gobernante estar pendiente. Hagan el caso con la denunciar, es que yo lo hago y ya lo he denunciado como concejal. Uno intenta meter los datos, nunca se puede, lo he hecho miles de veces y nunca he podido quedar registrada y si no está registrada no puedes hacer la denuncia. Sí, es bastante frustrante. Entonces, eso puede funcionar, es que las aplicaciones hoy se hacen en un día. Ya existen herramientas en Bogotá o sea, eso ni siquiera cuesta mucho. Bogotá ya tiene herramientas con las que se podría. Es falta de voluntad política de revisar que las cosas realmente funcionen. Seguridad en línea en Medellín le hace falta algunas cosas, pero funciona bien y es para Medellín y todo el Valle de Aburrá y funciona. Si funciona en Medellín, ¿por qué no puede funcionar en Bogotá? Bueno, continuando un poco con el tema tecnológico, el soporte tecnológico y la importancia de las tecnologías que usted menciona, estas herramientas estratégicas para la seguridad, para combatir toda la delincuencia y todo este tipo de ámbitos que reúne todo esto. Bueno, en mi opinión, yo creo que la mayoría de los bogotanos pensamos que a Bogotá le falta mucho camino por recorrer para realmente atraer la seguridad, para realmente sentirnos seguros en la ciudad. Entonces, Ángela, le pregunto, ¿realmente esas estrategias tecnológicas implementadas están capacitadas, serán realmente una fiabilidad para la seguridad en la capital? La tecnología funciona si hacemos otras cosas paralelamente, como ya lo dije. Sí. Por ejemplo, el tema de prevención, el tener realmente educación de calidad para niños y jóvenes, para que no quieran ingresar a las bandas criminales y no sean víctimas tan fácil. Tener formación para el trabajo, que los jóvenes realmente puedan formarse y luego acceder a un empleo o a ser emprendedores. Eso lo tenemos que hacer paralelamente. Podemos tener toda la tecnología del mundo y si no trabajamos la prevención y la parte social paralelamente, pues no nos van a alcanzar ni las cámaras, ni las policías, ni la tecnología. Tiene que hacerse paralelamente. Y hablando de tecnología, yo le apuesto a hacer de Bogotá una ciudad inteligente, pero una ciudad inteligente además certificada, que solo una entidad de las Naciones Unidas que certifica las ciudades inteligentes en el mundo, en temas de educación, en temas de movilidad, que Bogotá está más obsoleta que ciudades inclusive como Neiva o Cartagena, que ya tienen semáforos inteligentes, nosotros todavía no. Entonces tenemos que apostar a la tecnología, especialmente en temas de seguridad, de educación, de movilidad y de transparencia y trámites institucionales. Para esos 4 puntos vamos a apostarle a que Bogotá sea una ciudad inteligente y del conocimiento. Perfecto. Candidata, usted ya nos comentó que va a capacitar a toda la fuerza policial para estas dinámicas de seguridad que usted quiere implementar, pero también vemos en algunos casos cómo la ciudadanía no está dispuesta a hacer las denuncias cuando suceden este tipo de inconvenientes o este tipo de robos. ¿Cómo también capacitar a la ciudadanía a que opte por esa opción de denuncia más rápida y cómo, pues, sabiendo que si no la hacen presencial la denuncia, cómo llegar a hacerla de esa manera tecnológica? Vamos a recuperar cultura ciudadana, pero la ciudadanía va a empezar a creer cuando empiece a haber hechos concretos, porque todos somos ciudadanos, o sea, no me vean a mí tampoco como si no fuera ciudadana. Todos hemos intentado denunciar, todos hemos acusado alguna vez un caso de corrupción y no vemos respuesta. Entonces yo creo que aquí sí toca recuperar la confianza de los ciudadanos y ahí sí toca de arriba hacia abajo, que realmente empecemos a ser transparentes quienes gobernamos la ciudad, que empecemos a escuchar a los ciudadanos, a que si nos hacen una denuncia, ir y realmente mirar y hacer algo sobre eso. Y creo que aquí la ciudadanía va a empezar otra vez a confiar cuando vea resultados, porque desafortunadamente en nuestra ciudad hemos dejado perder la cultura ciudadana y la credibilidad en las instituciones, porque vemos que pasan cosas y nadie hace nada. Entonces ahí sí nos toca a nosotros los gobernantes y a quienes queremos ser gobernantes de esta ciudad hacer bien las cosas para demostrarle a la ciudadanía que se empezó a cambiar y entre más empiece a confiar la gente en sus instituciones, ahí sí que va a empezar a denunciar cada vez más. Bueno, ahora vamos con un tema que siempre genera controversia, movilidad, Daniel. Sí, en Bogotá creo que el debate de la movilidad casi que ha puesto alcalde durante los últimos 18 años o algo así. El tema del metro hoy en día es un tema de debate complejo para quien llegue a la alcaldía de Bogotá. Usted, Ángela, ¿cómo manejaría ese tema? Ya vemos que la actual administración del señor Peñalosa plantea un metro elevado y bueno, todo este tema que él plantea, incluso que cerrar la 72 para la construcción y bueno, un montón de cosas que va a volver la movilidad de Bogotá
un poco complicada. ¿Qué plantea usted concretamente para el metro? Yo voy a entregar la primera línea del metro. Este metro ya está listo, debe quedar licitado en septiembre de este año y vamos a entregar la primera línea del metro y vamos a dejar diseñada la segunda línea del metro. Y voy a hacer el Transmicable de San Cristóbal, que estaba aprobado con el Transmicable de Ciudad Bolívar. O sea, usted el metro lo ejecuta tal cual como lo tiene planteado. Voy a entregar la primera Peñalosa. línea del metro. Seguir en la discusión de si sí o si no es lo que nos lleva precisamente a que no avancemos en la ciudad. Transmicable de Ciudad Bolívar se pudo hacer porque fue una idea de Antanas Mocus. Se dejó plasmado en un documento en la alcaldía de Samuel Moreno. Lo contrató Gustavo Petro y lo desarrolló Peñalosa. O sea, hubieron 4 administraciones que pasaron y donde se habló del proyecto y todo. En Bogotá hemos tenido 70 años de discusiones del metro. Este ya está listo. Vamos a entregar esta primera línea del metro. Tenemos que seguir haciendo obras importantes para la ciudad. Y hay un tema más importante, Daniel, y es que tenemos que dejar en el POT, en el Plan de Ordenamiento Territorial, plasmado el tipo de transporte que queremos. Yo soy una de las autoras del Acuerdo de Movilidad Eléctrica y obligamos a que la ciudad para el año 2036 tenga que tener obligatoriamente todos los buses o vehículos del transporte público con tecnología cero emisiones, eléctrica o cero emisiones, que pueden ser tecnologías que existan en unos años. Pero en el POT no tenemos el mobiliario, por ejemplo, para recarga de vehículos eléctricos. Entonces, ¿cómo vamos a hablar de movilidad eléctrica cuando en el POT que está radicado ahorita en la CAR ni siquiera está diseñado ese tipo de temas? No están los transmicables que necesita Bogotá, no solo es el de San Cristóbal, necesita el segundo de Ciudad Bolívar, el de San Cristóbal Norte también. Entonces, ese es el tipo de cosas que debemos discutir para el plan de ordenamiento territorial. Yo me estoy comprometiendo como alcaldesa a dejar entregada la primera línea del metro, a hacer el metrocable de San Cristóbal, ¿Y qué va a pasar a con las hacer otras líneas? lo que se necesita. ¿Y con las otras líneas usted va a desarrollar algo o lo va a dejar hasta ahí, el metro como lo plantea Voy Peñalosa? a dejar diseñada la segunda línea del metro, pero en el POT deben quedar diseñadas las otras líneas del metro. ¿Y por que dónde queremos. iría esta segunda Deben línea? ser trazadas. Esta segunda línea ya está delineada en este POT, iría hasta Engativá y Suba. Eso Sí, está eso- delineada en este POT que ya está, pero en el POT tenemos que dejar delineada también las otras líneas del metro, las Transmicable. Si vamos a tener el tren de cercanías, no está en el POT tampoco delineado ese tren de cercanías. Eso le quería preguntar porque es que yo vivo en Suba. El problema en Suba es tremendo Sí, en el el transporte. occidente No, es no terrible. da abasto el Transmilenio, por supuesto, y usted se imaginará cómo es el tema hora pico saliendo No. del portal. Y por ejemplo el tema, la troncal de la ciudad de Cali, esa era prioritaria y esta administración decidió, fue la troncal de la séptima, que hoy vemos todos los problemas que tiene. Troncal de Boyacá y troncal de la ciudad de Cali eran prioritarias y se debieron hacer primero que diseñar la troncal de la séptima, y esas las estaba esperando toda la ciudadanía, no tendríamos demandas en curso y seguramente ya estarían en ejecución. Un tema importante es priorizar las obras que necesita la ciudad. El occidente necesitaba esa troncal de la ciudad de Cali. No solamente es un problema de Suba, es un problema de Engativá, de Fontibón, de Kennedy, de Bosa, que están absolutamente atoradas el occidente. Lalo se supone que la iba a hacer esta administración. Cuando discutimos plan de desarrollo, ahora simplemente está por APP el tramo sur de Lalo y ni siquiera está licitado. Se dice que se va a licitar en el mes de octubre, pero no está todavía la factibilidad completa. Entonces, por ejemplo, Lalo es un tema muy importante para el occidente porque parte de esos trancones son los buses que entran por el occidente de la ciudad. Pero el POT es el elemento más importante para que dejemos delineadas y todo este tipo de transporte público que queremos, con los mobiliarios además que necesitamos. Todos debemos ir hacia la movilidad eléctrica y tecnología cero emisiones, y eso no está plasmado tampoco en el POT. Ahorita le pregunto algo de Lalo. Qué bueno, Ángela, que menciona precisamente la avenida Aló, que también Que es la avenida longitudinal de Occidente, alguna vez, Sí. para los que no saben. sí, para los que no Y saben. precisamente mi familia está asociada a esa avenida. Tenemos una anécdota. Nosotros, bueno, yo viví hace muy poco en Suba
y compramos en un conjunto residencial, en un apartamento, y la inmobiliaria nos dijo, por aquí va a pasar la avenida. Hace 20 años. Hace 20 años. Bueno, me contaron porque yo... Sí. No había nacido seguramente. Exacto. Entonces, mis padres dijeron, uy, qué berraquera, vamos a quedar centralizados en la ciudad. Y 20 años después, y ni siquiera salió de Suba. Bueno, por lo menos ese pedacito va desde la ETV de la avenida Suba hasta Villa María, es decir, no supera las 3 cuadras. Entonces, sí es bueno también pensar y analizar que hay una negligencia con las personas que vivimos en el occidente, con las personas que viven en Suba, en Engativá, en Fontibón, porque tenemos que ir al oriente para venir hasta acá, para ir al sur. Entonces, también tenemos que sistematizar todo eso y que la alcaldía sea más dinámica y que piense también en el occidente. Claro que sí, y la LOE es una deuda pendiente, como era la Tintal Alsacia, también esa por lo menos sí se dejó licitada en diciembre del año pasado, que esa también, todo el desarrollo de Villa Alsacia fue prometiendo que iba a ser la Tintal Alsacia hace 15 años y bueno, ellos por lo menos ya sí pueden decir 15 años después está licitada. Bueno, justamente, ya que hacen aquí referencia a localidades, yo vivo fuera de Bogotá, vivo en Chía, también cómo pensar en la gente que vive en la sabana de Bogotá, cómo trabajar mancomunadamente con la gente que nos tenemos que aguantar el tren horas, de cercanías. horas en el transporte para poder llegar. ¿Por qué no pensar quizás también en un metro? ¿Se puede pensar, es la pregunta, un metro más allá al norte-norte? El Regiotram, que además está en diseños para la parte que viene de Funza, Mosquera, eso ya está en diseños por parte de la gobernación de Cundinamarca. Ese contrato de diseño solamente se hizo a finales del año pasado. En este momento está en desarrollo los estudios del Regiotram y sí quiero hacer el Regiotram que aparece y además que llegue hasta el norte de la ciudad también para los municipios que están al norte. Para los habitantes de Chía es muy importante algo, la autopista de segundo piso de la entrada de la autopista norte estaba lista ya para empezar en esta administración como una APP, ya tenía factibilidad todo y esta administración la echó para atrás. Ese es un proyecto que toca reactivar, la autopista de segundo piso, hacer el tren de cercanías, pero también esa autopista de segundo piso. Claro, esas autopistas como en el mundo entero tendrán un peaje, pero quien quiere llegar más rápido puede pagar y eso igual ayuda a descongestionar la autopista de primer piso. Y esos son proyectos que no se pueden seguir con peleas políticas. Eso fue una decisión política por peleas con alguien de no hacer esos proyectos. Eso es lo que no nos puede seguir pasando en la ciudad. Aquí las obras no son de un alcalde, del otro, no, son de la ciudad de Bogotá. Es que esas obras son construidas con nuestros impuestos, son las obras de Bogotá y de todos los ciudadanos y esas peleas políticas tienen que dejarse atrás. Bueno, justamente en nuestras redes, Dana Riaño, que hace parte de ese programa, nos envió una pregunta. ¿Cómo funciona la semaforización inteligente y realmente esto funcionaría en Bogotá teniendo en cuenta la gran afluencia de automóviles? Claro que sí funciona la semaforización inteligente. Hay que contarle a los ciudadanos, a los estudiantes de la universidad que ya está el contrato andando en Bogotá, se firmó el acto de inicio en agosto del año pasado. Esta es una licitación que nació con 1000 problemas, incluida una carta falsa de la Procuraduría y con eso se dio pie al acta de inicio. Eso está en investigación, pero el contrato está andando. Según el cronograma que nos ha entregado la Secretaría de Movilidad, el 100% del sistema debe estar implementado para agosto del próximo año, del 2020. Eso sí es muy importante. Los expertos dicen que se va a reducir en un 30% el tiempo de los trayectos por los semáforos inteligentes. ¿Por qué sirve esto? Porque si ustedes ven, hay semáforos que se demoran mucho, otros que no duran nada, y eso es porque son operados de forma manual. Desde allá una central de la ETV que hace, no tiene flujos. Los semáforos inteligentes cambian de acuerdo al flujo del tráfico y todo esto va a ayudar mucho. Esto aquí los invito además como estudiantes de la universidad, como ciudadanos, a tener la lupa sobre ese contrato. Lo que tenemos que asegurar es que quede bien implementado. Debe estar para el próximo año en agosto y esto sí va a ayudar a la movilidad de la ciudad. Y queremos que todos los ciudadanos le pongan la lupa a ese contrato.
Así es, Ángela, una posible solución, así de pronto como en términos también de la movilidad, lo son las bicicletas. Pues si bien Bogotá es conocida como la capital mundial de la bicicleta, pues por todas las campañas que incentivan su uso y porque los capitalinos la han adoptado como su medio de transporte Pero no preferido. porque se pueda andar muy bien, ¿no? Pero pues también hay ciertas problemáticas en tanto al bienestar de los biciusuarios, algunos de ellos como la seguridad o la falta de la cultura en la movilidad. Pues quisiéramos saber cómo promover el uso de la bicicleta, qué medidas, pero pues también asimismo cómo garantizar el bienestar de los biciusuarios. Mira, lo primero, arreglar la malla vial de la ciudad, incluidas las ciclorrutas, porque la mayoría están en muy mal estado. De esto ya hay informes de la personería, además, muchos accidentes, inclusive accidentes mortales, sin hablar los temas de seguridad, accidentes mortales por el estado de la malla vial en las ciclorrutas y en general en la ciudad. Entonces, arreglo de la malla vial en Bogotá debe ser una prioridad. Educación vial para todos los ciudadanos, esto es parte de recuperar la cultura ciudadana, empezar a saber cómo debemos manejarnos todos, peatones, biciusuarios, motociclistas, quienes manejan los buses. Un tema importante debe ser empezar a formar. Como alcaldesa no solamente voy a formar a los policías, voy a formar a los conductores del SITP y Transmilenio, que muchas veces son los primeros que conducen mal en la ciudad. Entonces tenemos que hacer un gran esfuerzo en educación, en seguridad vial en toda la ciudad y recuperación de cultura ciudadana. Desde el Consejo hemos promovido varios acuerdos, entre ellos uno de unos chips y unos GPS de registro de bicicletas para el tema de seguridad. Ahí tenemos que trabajar también en buena iluminación, en donde hay ciclorrutas y todo para que haya seguridad, que funcione la denuncia, porque además hemos visto últimamente unos casos muy tristes de muchachos jóvenes, además que han sido asesinados por robarle su bicicleta. Aquí tenemos además que ir a controlar esos puntos de venta de artículos robados, de celulares, de bicicletas. La policía debe estar concentrada en ir a erradicar esos puntos y no a perseguir a la señora que vende las empanadas. Sí, si hablamos de movilidad, ¿cómo no hablar del gremio de los motociclistas, no? Hemos visto que recientemente la alcaldía se ha esforzado por realizar distintos objetivos con el gremio de los motociclistas. Bueno, y se ven afectados tanto positiva como negativamente, por qué no decirlo, pero una es la del pico y placa, que se ha estado implementando, se ha estado como realizando la prueba con las motos, supuestamente por la calidad del aire, pero también puede ser por otras circunstancias. Otra sobre los parrilleros hombres en diferentes sectores de la ciudad. Y mi pregunta va dirigida, ¿qué pasará con el gremio de las motos en la alcaldía de Ángela Garzón luego de estas recientes pruebas de llevar un parrillero, por ejemplo, en diferentes zonas de la capital, teniendo en cuenta que muchas, bueno, y también lo del pico y placa, teniendo en cuenta que muchos de los motociclistas dependen exclusivamente en sus trabajos de las motos para llevar un plato de comida a sus familias? Entonces, ¿qué va a pasar con este gremio de motociclistas? Yo voy a apoyar a los motociclistas porque es que aquí el 99% son buenos, son ciudadanos que además tienen que recurrir a las motos porque no hay suficiente oferta de buen transporte público. Sí. Y el 1%, como en todos los casos, son los que manejan mal, son los que hacen atracos en motos y todo. No son todos los motociclistas los malos, es una poca proporción. Tenemos que trabajar, por ejemplo, cuando hay los pases, que realmente haya una educación en seguridad vial, en cómo se deben manejar las motos. Eso tenemos que hacer. No creo en el pico y placa para las motos. En el tema ambiental no son los grandes contaminantes son la industria pesada, los camiones de carga y los provisionales del SITP, que dependen del distrito, que ya se deberían haber chatarrizado, son los que producen el 21% de la contaminación. Los motociclistas se han ido organizando en gremios, vamos a seguir trabajando con ellos, y aquí lo importante es asegurar un buen transporte público. Si se asegura un buen transporte público, la gente va a dejar a un lado las motos y los vehículos particulares, claro, porque es mucho más cómodo, más seguro y todo, ir en un transporte público eficiente. Aquí tenemos es que avanzar en hacer un buen transporte público. Ángela, ¿qué opina usted del pico y placa extendido tanto para
para, digamos, para vehículos particulares o la posibilidad de cambiar el pico y placa para los vehículos públicos. ¿Usted cómo ve ese tema del pico y placa? Los vehículos particulares, el pico y placa extendido, no, aquí se tomó la decisión es por el tema de calidad del aire. Para mí uno de los temas más importantes, lo he tratado desde el Consejo, no ahora que se puso de moda, afortunadamente para que seamos todos conscientes del problema, sino que ha sido uno de mis temas desde que inicié en el Consejo. Los vehículos particulares solo causan el 2% de la contaminación del aire. Creo que tenemos que dejar de perseguir tanto a los vehículos particulares porque además, según las estadísticas, aquí quienes más utilizan los vehículos particulares son los estratos 2, 3 y 4. Son personas que muchas veces trabajan con sus vehículos, no son ni siquiera que salen de paseo ni nada, sino que trabajan con sus vehículos. Entonces es muy importante lo que les decía antes, asegurar el tema de buen transporte público. Para la calidad del aire, sí es muy importante, ir hacia el uso de vehículos eléctricos o tecnología cero emisiones, trabajar de la mano con la empresa privada para que sean conscientes y empiecen a cambiar los camiones y por lo menos mientras hacen ese cambio del parque automotor de los camiones de carga, ponerle los filtros que sí reducen en más de un 40% las emisiones de esos camiones. Entonces debe empezar por los filtros que se necesitan poner. Tenemos que chartarrizar los provisionales, producen el 21% de la contaminación del aire y tenemos que hacer un plan ambicioso de arbolado en la ciudad. Voy a sembrar más de 1 millón de árboles en la ciudad, empezando por las localidades deficitarias. Aquí la Organización Mundial de la Salud recomienda un árbol por cada 3 habitantes. Nosotros tenemos localidades como Bosa, donde hay un árbol por cada 23 habitantes. Entonces tenemos que empezar a sembrar árboles, pero no indiscriminadamente. Hay localidades como Bosa, como Ciudad Bolívar, como Los Mártires, que necesitan que iniciemos por ahí, que son las más deficitarias en tema de árboles. Ángela, usted toca el tema de chatarrización, ¿eso le compete al distrito? Chatarrización pero para la de los chatarrización y también de los camiones de carga y todo este tema del transporte pesado, que es también uno de los que más perjudica al ambiente. Los camiones de carga debe ser la empresa privada, pero necesitamos trabajar de la mano con ellos, concientizar a los empresarios y además hay muchos que han empezado a cambiar. Tengo el caso, por ejemplo, conozco una empresa que tiene la mayoría de buses privados de los colegios y ya el dueño de la empresa decidió invertir y este año le llegan más de 50 buses eléctricos, no porque hubiera una ley que lo obligara ni nada, es porque quiere. Yo creo que este es un trabajo muy de concientización, de saber que es el aire que respiramos todos. El tema es con el transporte de carga, porque pararse, y se lo digo, pararse en el Portal Sur a esperar un bus 10 minutos y uno está mal de la garganta. Es que producen el 41% de la contaminación del aire en Bogotá, pero esto, ya hay leyes que los obligan, pero tenemos que trabajar más de la mano porque es más la concientización, que son ellos mismos, sus familias, quienes están enfermando. Quien maneja ese camión seguramente de está que enfermando. Tenemos que realmente ir hacia tecnologías limpias y empezar por poner los filtros mientras se cambia el camión, poder tener incentivos tributarios para que las empresas cambien esos camiones, porque tenemos que concientizar y hacer posible también que se haga. Y lo que te vuelvo a repetir, parezco reiterativa, pero por ejemplo, que haya puntos de recarga de vehículos eléctricos. Estamos hablando que queremos vehículos eléctricos y ¿dónde se recargan? El mobiliario de la ciudad debe estar preparado también para este tipo de vehículos. Ahora, un punto ahora, porque hay unos taxis. Hay un convenio de un grupo, Grupo Éxito con Enel, y ellos tienen en algunos parqueaderos unos puntos de recarga. De resto hay como 2 puntos más en la ciudad, entonces necesitamos un mobiliario donde también se puedan cargar los vehículos. Queremos ir hacia unas tecnologías, tenemos que hacer posible que existan esas tecnologías y con incentivos tributarios también para quienes utilicen. Hay un proyecto de ley que cursa en el Congreso de iniciativa, además del Centro Democrático, del ex representante y hoy embajador en Canadá, Federico Hoyos, que ya la bancada del Centro Democrático sigue con ese proyecto, precisamente para que hayan incentivos para quienes usen vehículos eléctricos o de tecnología cero emisiones. O sea que en ese orden de ideas, el día sin carro viene siendo obsoleto.
No, al día sin carro además es por ley. Tú sabes que eso fue una consulta Primer popular jueves de que se cada hizo en el año febrero. 2000 y ese día sin carro hay que seguirlo utilizando. Da Es las- más bien como el sentido simbólico Sí, que simbólico. representa, Sí, como salgan no, y en además bicicleta, es una caminen. consulta popular, toca hacerlo, pero es un tema que hay que aprovechar mejor para hacer los estudios reales. Sí se miden algunas cosas ese día, pero no se hace un estudio real, un seguimiento real a qué pasa, cómo se comporta realmente la calidad del aire en esos picos. Entonces tenemos que aprovechar mejor días como ese para hacer unos estudios más juiciosos en la ciudad. Y hablando de temas de calidad del aire, Bogotá solo tiene 13 sensores para medir el tema de calidad del aire. Entonces necesitamos avanzar en tener mucho más sensores y muchas más estaciones que nos midan realmente la calidad del aire en Bogotá. Debe estar peor que lo que conocemos, yo creo, porque es que nos faltan sensores para medir la calidad. Ángela, y pues asimismo también tengo entendido que los vehículos pertenecientes a las distintas entidades del distrito, ellos no circulan, tienen un día del no carro el primer jueves de cada mes, tengo entendido. Entonces, en el caso de ellos, ¿se sigue aplicando esta medida Sí, o...? es una medida que es buena, que a la gente le gusta, incentivar el uso de las bicicletas. Para eso es importante, por ejemplo, tener parqueaderos para las bicicletas. Mucha gente pide también, como existe en otras instituciones del mundo, que haya unos baños públicos que tengan ducho dentro de las entidades, porque pues a alguna gente llegar en bicicleta le gustaría más y podrían realmente cambiarse y todo. Algunos ya lo utilizan y todo, pero algunas personas piden eso. Dice que sería que en otras ciudades existe ese tema que se pueden cambiar y todo. O sea, hay que ir hacia ese tipo de nuevo uso de nuevos vehículos, las patinetas eléctricas que tan de moda están, que es un muy buen medio de transporte ecológico que ayuda a la gente. Entonces tenemos que hacer posible ese tipo de transporte, también prohibiendo biciparqueaderos, parqueaderos para estas patinetas, incentivando el uso, que haya lockers o sitios donde cambiarse en este tipo de entidades públicas. Bueno, Ángela, y pues hace unos momentos mencionaba que los estratos 2, 3 y 4 eran quienes más utilizaban los vehículos pues a Particulares. modo de trabajo también. Entonces, pues en ese orden de ideas, muchos de esos trabajos son pertenecientes a las plataformas alternativas, Uber, Cabify, Pickup, Bit. Bit. Entonces, pues bueno, muchos ciudadanos prefieren estas alternativas de transporte de pronto por su accesibilidad, su facilidad o comodidad. Pero también pues presentan problemáticas de inseguridad pues a veces tanto para usuarios como para conductores o casos de acoso incluso que se presentan, pero la mayor problemática es si su legalidad o si siguen siendo parte de la piratería. Entonces pues quisiera saber, ¿estas plataformas deben ser legales? Y si son legales, ¿cómo mejorar su servicio? O si son ilegales, ¿cómo combatirlas? Bueno, ahorita tenemos el decreto que hace poco expidió el gobierno nacional, que ya declaró que son ilegales, ¿no? Este es un tema para revisar. Lo que sí es cierto es que estoy invitando al gobierno nacional a que hagamos unas mesas de trabajo con los diferentes actores, incluido el gremio de taxistas, quienes utilizan estas nuevas plataformas, porque hay una realidad en el mundo. El mercado está cambiando y no podemos ser ajenos a la realidad. Yo creo que esto amerita unas mesas de trabajo para mirar y sí exigir la legalidad siempre en todo sentido. Hay un tema de calidad y hasta eso debe ir el mercado y yo creo que todos los gremios deben saber eso y concientizarse sobre eso. ¿Cómo pueden competir los taxistas con este tipo de plataformas? Con calidad en el servicio. Así es como se compite, pero en este momento son ilegales. Yo estoy invitando al gobierno nacional a que nos sentemos los diferentes actores y trabajemos sobre esto porque hay una realidad a la que uno no puede ser ajeno. Sí, es como ir en contravía. Pues. Pero un gobernante debe respetar las leyes, eso es un mandato de los gobernantes, eso sí, tratar de dialogar Claro, es y que la cosa es que como que hay un miedo de acuerdo. hablar del tema, yo no entiendo, viene desde el gobierno pasado como que es un miedo hablar de Sí. Uber, de Cabify, de las No, patinetas, yo de estoy Rappi. invitando a que nos sentemos en unas mesas de trabajo en que estén representantes de todos los gremios y hablemos sobre esto, porque lo que uno no puede es darle la espalda a la Exacto. realidad y hacer una ley que esté de espaldas a la realidad.
Entonces, en Colombia hacemos muchas leyes, pero le estamos dando la espalda a la realidad. No, y esa informalidad Y yo genera... estoy invitando al gobierno nacional a que hagamos unas mesas de trabajo, que escuchemos a los diferentes sectores y invitando a que uno compita en el mundo de hoy es con calidad en el servicio. Así es como se compite, porque los usuarios tienen muchas alternativas. No, y esa informalidad y esa ilegalidad precariza pues el trabajo de quienes Claro. lo hacen. Y además se puede utilizar fácilmente temas para de impuestos seguridad. también, y también impuestos de esas plataformas para que le colaboren a la ciudad. Claro, eso no, puede eso funcionar. sí, es que trabajando en una mesa y haciendo una legislación que responda a la realidad, podemos hablar de los temas de impuestos, de legalizarlo. Sí estoy invitando, le envié una carta a la ministra y todo para que trabajemos sobre ese tema en unas mesas de trabajo. Bueno, otro de los temas que representan un fundamentalismo para Bogotá actualmente es el medio ambiente, ¿cómo no? Hace algunos programas, precisamente aquí en Rubik, hablábamos sobre la implementación de los contenedores de basura, que fue en un principio una buena alternativa, pero infortunadamente ninguna de las partes ha aportado lo que tenía que aportar con esta implementación. Vemos como la mayoría de los contenedores han sido vandalizados, muchos habitantes de calle lo han cogido como vivienda, han sido rayados, dañados, además de la distribución que ha puesto la alcaldía, no sé si fue la alcaldía, pero no ha sido nada equitativa. Hemos visto como en algunos barrios los contenedores de basura hay un par cada media cuadra, mientras que por ejemplo en la avenida Mutis, llegando a la calle 26, no hay ningún contenedor. Entonces, ¿qué medidas se pueden implementar para optimizar el manejo de estos contenedores? ¿Qué hace falta para recuperar esa cultura ciudadana que mencionaba Ángela, que se ha perdido en Bogotá? También la cultura del Lo- reciclaje un poco, ¿no? Total. Sí. Lo primero les quiero preguntar si alguno de ustedes que está acá, y pregunten en las redes también, ¿alguno de ustedes les llegó alguna información de que iban a poner contenedores o cómo usarlo? Nunca eso apareció. Es que eso es, es como No, un pero estilo de Fue de un día Peñalosa, para ¿no? otro. No, pero pregunto, lo primero que debió pasar Nunca. en esta ciudad es Tipo que de socialización. preparáramos a los ciudadanos en que iban a llegar los contenedores, algo tan Peñalosa style. sencillo como que los de tapa blanca eran para reciclar y los de tapa negra para residuos orgánicos, y cómo los separas desde el origen. Eso nunca pasó y la gente se despertó un día en algunos Sí. barrios de la Ajá, ciudad así Con fue. que los habían contenedores. dos cajas ahí, una de tapa blanca, una de tapa negra, Así y a fue. nadie le explicó. Tal cual. Entonces, lo primero, uno no puede hacer esas medidas sin una educación previa, porque es que a nadie, no hubo ni campañas pedagógicas, a nadie le explicaron nada, los horarios, en qué horas se sacan, a qué horas se sacan a los contenedores, o siempre, o cómo se hace eso, a nadie le explicaron. Lo primero, para que funcionen este tipo de medidas, es que se haga pedagogía previa. Aquí hemos fallado además en educar sobre el reciclaje. En las escuelas no está realmente funcionando también, que deberíamos empezar desde los niños, de cómo además utilizamos el reciclaje desde el origen, cómo lo hacemos desde nuestras casas. Yo creo que todos los que estamos aquí queremos reciclar, Sí. pero que nos hayan enseñado realmente cómo hacerlo, a ninguno creo. Eso hace falta. Y con el tema de contenedores, eso. Otra cosa de los contenedores, no debieron ser plásticos, debieron ser de metal, y eso lo han dicho las empresas que saben. En las ciudades donde funcionan, para el tipo de camiones que tenemos en Bogotá, deberían ser metálicos y no Claro. plásticos. Además, nos trajeron unos contenedores que se usaban en los años 90 en ciudades como Barcelona. Si ustedes van a ver, la misma empresa que distribuye esos contenedores en Bogotá, en Barcelona utiliza unos mucho más bonitos y amigables con el mobiliario urbano y todo. Aquí nos trajeron los contenedores viejos, eso también hay que decirlo. Es importante empezar a reciclar, que se exija además las normas. Hay unas normas de dónde ubicar los contenedores, y aquí lo que están haciendo es que es donde le queda más fácil al operador ponerlos. Sí. Entonces, con los temas de contenedores es importante, pero el tema de las basuras en Bogotá debe empezar por educación. ¿Cómo reciclar desde el origen? El horario de las basuras también. Tenemos que ir hacia nuevas tecnologías. El relleno Doña Juana ya no es la solución para las basuras. En Bogotá hay muchas tecnologías que permiten el aprovechamiento de la basura. La economía circular puede ser una fuente de recursos para muchas familias. Aquí hay ejemplos, el barrio El Regalo en la localidad de Bosa.
Y eso no lo hizo el distrito. Se unieron los vecinos, tienen una líder, doña Ana Inés, muy activa, que estudió por internet cómo se hacía eso del compost, de recoger la basura. Estaban cansados de la inseguridad de la basura en su barrio, en la localidad de Bosa, y decidieron unirse los vecinos, empezar a recoger la basura, hacer economía circular. Hoy tienen huertas urbanas con el compost que producen, su barrio se volvió limpio, más seguro. En el momento que lo empezaron a organizar, eso se puede. Y lo pudieron hacer unos vecinos solos, sin ayuda de nadie. Ya después de que todos vimos qué hacían, ahí todos nos acercamos, y me incluyo, que oí del barrio El Regalo y fui a ver cómo es que hacían eso, y me contó doña Ana Inés que ya empezó así, mirando por internet, diciéndole a todos los vecinos que acabaran esa inseguridad y esa basura que tenían en el barrio, y así lo hicieron y hoy son muy exitosos. Entonces tenemos que trabajar sobre eso, y ya tenemos un barrio en Bogotá que nos demuestra que podemos hacerlo, y tenemos que exigirles más a los operadores de basuras en Bogotá. Claro. De hecho, fue tanta la falta de pedagogía que la gente no sabía que tenían un pedal para abrirlo. No Lo sabía hacían que con la los mano. blancos eran para, los de tapa blanca eran para reciclar y los de tapa negra para los orgánicos. Nadie lo sabe, es que a nadie se lo dijeron. No sabían que los camiones de basura tenían Los esas recogen. Ah, sí, yo una vez vi eso, Sí. solo lo he visto Como en una los vez. Simpsons. La gente era Sí, como, uy, ¿eso? Sí. Sí. Ángela, un tema muy importante y lo ha dicho usted, el medio ambiente para los bogotanos es clave, se está viendo más movilización frente a ese tema, y el tema de la reserva Vanderhamen es un tema muy sensible. Vivo cerca de la reserva y bueno, ahí hay muchos problemas con lo que ha planteado el alcalde Enrique Peñalosa con urbanizar la reserva y pues afectar, digamos, las especies que además son endémicas de ahí, porque pues sabemos que si ponemos edificios de 10 pisos, obviamente las aves, los animales que viven ahí se van a ver afectados. ¿Usted qué plantea frente a ese tema de la Vanderhamen? Yo ya he dicho públicamente, y no desde este año, desde hace varios años, que además soy de la bancada ambientalista del Consejo, que no me gusta el proyecto de Peñalosa en la Vanderhamen. Digo no a ese proyecto, además porque me preocupa, porque está planteado sobre una población que hoy no es la de Bogotá. Ah, sí. Está bajo la proyección del censo de 8.300.000 habitantes, y hoy el nuevo censo nos dice que somos 7.200.000 habitantes. La recuperación de la reserva que propone ese proyecto, que dicen que son más hectáreas de las que estaban financiadas. Bogotá tenía financiado recuperar 600 hectáreas de la reserva Vanderhamen. Aquí nos dicen que van a recuperar 1.200 hectáreas, o sea, el doble, pero eso es sobre la carga urbanística, sobre el rendimiento financiero de ese proyecto inmobiliario, y si no tiene la demanda porque está proyectado sobre una población más grande, me preocupa entonces cómo recuperaría la reserva, porque no estaría el dinero sobre cómo lo han Claro. financiado. Entonces, no me gusta ese proyecto tal como está planteado, no creo en la expansión de la ciudad, me parece mejor la densificación. Hay De acuerdo. proyectos como Alameda Entre Parques, que es entre la 30 y la carrera 24, entre calles 68 a la 80, que se pueden desarrollar mucho mejor y densifican la ciudad en lugar de expandirla. O sea que usted, a diferencia de otros mandatarios que no quiero mencionar, usted sí va a tener en cuenta los estudios científicos, los pronunciamientos de la gente que sabe del tema. Claro, y los temas ambientales son muy importantes para mí, no ahorita porque estoy como candidata, no solamente en el Consejo que hice parte de la bancada ambientalista, sino que el tema animalista y ambiental lo he liderado y he sido activista de estas causas desde hace muchos años. Claro que creo en el tema ambiental, en el tema animal, y lo voy a proteger como alcaldesa de la ciudad. Pero entonces usted quería concretamente con la reserva, ¿la deja como está o la La interviene? recuperaría como estaba planteado y como estaba financiado antes, pero sin proyecto inmobiliario. Ok. 6:2 en Rubik, vamos a unas pausas institucionales y ya regresamos. Seis tres en Rubik, continuamos en nuestra entrevista con Ángela Garzón, candidata a la Alcaldía Mayor de Bogotá por el Centro Democrático. Ahora, uno de los problemas que tenemos también que abarcar o acatar es, y bueno, los más actuales en Bogotá, es la discriminación en cuanto a orientaciones sexuales. Hemos visto hace poco un caso, se armó una trifulca en el centro comercial andino, en el norte, por una pareja homosexual. Estaba involucrada una pareja homosexual y un hombre, bueno, se acercó a ellos y los insultó, de hecho los iba a demandar. Entonces, ¿cómo apoyar la diversidad de género en todas las localidades de Bogotá? Vemos como Chapinero ha impulsado mucho este proyecto que se llama Zona Distrito Diverso,
Por ende, ¿cómo hacer que Bogotá sea una zona mancomunadamente, una zona distrito diverso? Bogotá va a en mi alcaldía, a defender los derechos de todas las minorías de la ciudad, de todas las poblaciones y defender los derechos humanos de los ciudadanos en general. Y por eso es tan importante, por ejemplo, la formación de la policía y también de los miembros del sector justicia en temas de derechos humanos. Lo que sí es que queremos hacer de Bogotá una ciudad incluyente que garantiza los derechos de todas las poblaciones de Bogotá. Tengo una pregunta, Tatiana Torres nos envía la siguiente pregunta. Siendo una representante del género femenino, ¿cuáles son las propuestas o acciones frente a la desigualdad laboral entre hombres y mujeres? Empoderamiento de las mujeres es importante. Tener incentivos tributarios para empresas que contraten mujeres, empezando por cargos directivos. Muchas empresas no contratan mujeres en cargos directivos. Aquí tenemos que hacer un incentivo, trabajar de la mano con el sector privado y dar ejemplo en el sector público. Voy a tener un gobierno que el 60% del gabinete sean mujeres, más allá de un gobierno prioritario. Y tenemos que trabajar en el empoderamiento de las mujeres desde que son niñas, desde la educación. Y eso no solamente se hace con las mujeres, se hace transformando la educación de mujeres y hombres, en que miremos que todos tenemos los mismos derechos, que somos iguales, que merecemos respeto. Eso se hace a través de la educación. Bueno, y precisamente, ahora que tocó el tema de la educación, que evidentemente es una prioridad para Ángela, hemos visto cómo la sociedad actualmente avanza exponencialmente y con ellas, nosotros, la nueva generación y la generación que viene, tiene que adaptarse a ellas. Por eso, la jornada única, por ejemplo, se ha vuelto un requisito para la nueva alcaldía de Bogotá. ¿Por qué? Porque con ella se ha comprobado que ha disminuido las estadísticas de vandalismo, de delincuencia, de drogas, del uso de drogas. Entonces, ¿qué tan trascendental sería la jornada única en los colegios? También teniendo en cuenta que el bilingüismo es un requisito y por eso debe usarse también desde los primeros grados en los colegios. ¿Y qué trabas se interpondrían en la inclusión del bilingüismo en los colegios desde los primeros grados? Bueno, lo primero también reduce el embarazo adolescente, Sí. otro de los temas importantes de la Que también jornada estaba en la agenda. única. Hoy actualmente solo tenemos el 14% de jornada única en los colegios distritales de Bogotá. Voy a triplicar los cupos escolares en jornada única en la ciudad. Y cuando hablamos de jornada única y de bilingüismo, tenemos que hablar de los maestros de Bogotá. ¿Cómo podemos lograr bilingüismo cuando menos del 10% de los maestros conocen una segunda lengua, están preparados para dictar una segunda lengua? Lo primero que tenemos que hacer para lograr bilingüismo en la ciudad, pues es formar a los maestros del distrito para que puedan realmente enseñar una segunda lengua. Nadie habla de eso cuando hablamos de bilingüismo, hay unas metas, pero el bilingüismo no se enseña solo. Sí. O sea, necesitas personas formadas para enseñarle a los otros cómo educar en una segunda lengua. Entonces, lo primero, formar maestros que puedan llevarnos a cumplir las metas de bilingüismo. En jornada única, también muy importante, no solamente trabajar en el tema de infraestructura, sino trabajar de la mano con los maestros. No se trata de alargarle las horas de trabajo a los maestros y ya, no, se trata de trabajar de la mano con ellos en formación de la calidad de educación, hacer convenios con SENA, con diferentes universidades de la ciudad, donde los niños también puedan ir a desarrollar temas como formación para el trabajo, temas de ciencias si están interesados, temas culturales, deportivos, que se puede utilizar otra infraestructura diferente para hacer esas actividades, transporte escolar para poder trasladar a los niños a hacer ese tipo de actividades. Entonces, todo esto lo tenemos que tener en cuenta y voy a trabajar de la mano con los maestros del distrito. Ni los voy a utilizar políticamente ni los voy a atacar, voy a trabajar de la mano con ellos para construir realmente unos programas innovadores de educación en la formación de maestros que nos ayuden a que se vean materializados en la mejor calidad de la educación para nuestros niños y jóvenes. Ángela, justamente ayer tuvimos una jornada de paro acá en la ciudad de Bogotá, entre ellos los maestros, los estudiantes y otras organizaciones sociales. Le quiero preguntar concretamente cuál va a ser el estilo que usted va a manejar con estas marchas y todas estas cosas que se presentan en los paros, puesto que venimos, digamos, de un gobierno, o estamos en un gobierno en donde la represión es fuerte, en donde, por ejemplo, como por
por manifestarse frente a algo que tiene que ver con un humedal, se violentaron personas de edad, con niños incluso. ¿Cómo va a ser ese estilo que manejaría usted en la alcaldía si fuese alcaldesa? De prevención. Como les contaba, desde bebé estuve caminando por los campus de la Universidad Nacional de Colombia, entonces no soy ajena a este tipo de manifestaciones que se hacen y creo que es la prevención, tener unas mesas de diálogo con los representantes estudiantiles de cada universidad. En Bogotá hay muchas universidades, además que ya tienen sus representantes estudiantiles, hay unas mesas de estudiantes que además son los que han trabajado en todo este tema del paro. Yo quiero desde el día 1 empezar a trabajar con ellos, dialogar cuáles son los problemas. Eso sí, quien haga vandalismo será castigado. Pero usted garantizaría… Yo voy a garantizar siempre la protesta, creo en la protesta ciudadana pacífica. Vandalismo lo castigaré, pero quiero trabajar en la prevención, en que no lleguemos a las marchas ni nada, tener unas mesas de diálogo permanentes, en que a veces trataré muchas veces de ir yo personalmente, o si no, la Secretaría de Educación y Secretaría de Gobierno, secretario, tienen que estar ahí sin delegados, sin mandos medios. Yo se lo pregunto es por la estigmatización que se genera incluso desde funcionarios públicos, incluso de partidos que, por ejemplo, están en contra de las peticiones de la gente que marcha. Entonces hay una estigmatización con que todo el mundo es vándalo, y lo vimos en Twitter, por ejemplo, ayer, incluso de su partido, se lo tengo que decir, de su partido con digamos, unas aseveraciones muy fuertes frente a la generalización de los marchantes, cuando sabemos que son unos pocos, no sí. Todas las personas que marchan son los que rompen. Y el vandalismo lo castigaremos siempre, eso sí lo quiero decir, pero con Ángela Garzón sí van a encontrar una persona abierta al diálogo, que cree además en la protesta pacífica, repito, que es muy importante. El vandalismo sí no lo podemos permitir en ninguna parte. Y precisamente al venir de una universidad pública y todo, conozco que son pocos los que hacen ese vandalismo y los que quieren llegar a acuerdos son los más. Entonces hay que tener esas mesas de diálogo, no cuando llegan las marchas, desde antes, trabajar más en temas importantes. Por ejemplo, para mí, que es una prioridad la calidad en la educación, pues ¿cómo se hace? Dialogando con los estudiantes y los maestros. Yo sí quiero tener las mesas de diálogo permanente para temas no solamente de cómo evitar unas marchas, sino un tema de cómo mejoramos la calidad en la educación, tanto en el sector público como privado, y esto se hace no solamente con los públicos, se hace con los privados también. Unas mesas que nos permitan un diálogo sobre la educación de Bogotá, qué tipo de formación para el trabajo tiene que ir. Yo quiero trabajar muy de la mano sector público, sector privado y academia, y eso compete a los estudiantes también. Yo quiero estas mesas no para evitar marchas, quiero estas mesas para mejorar la calidad de la educación, y pues si tenemos que tratar temas como las marchas, las trataremos, pero que realmente sean unas mesas es para mejorar todos los temas de la ciudad. Ángela, y en el ámbito educativo también, los programas de alimentación escolar, pues a nivel de Colombia, se dice que el bogotano es el mejor, pues por su organización y prácticamente por su contratación transparente, y pues por entregar alrededor de 900.000 productos alimenticios diarios, entre refrigerios y almuerzos. Entonces, pues quisiéramos saber cómo seguir mejorando el PAE y pues que siga cubriendo a los colegios distritales, pues teniendo en cuenta que la mayoría de estudiantes están en las instituciones distritales por el PAE y también porque les ayuda a obtener mejores resultados académicos. Se ha avanzado, pero siguen habiendo muchos problemas. Un tema, por ejemplo, separar proveedores de logística ha sido un problema, porque encontramos refrigerios que no llegan con los empaques adecuados y además los estamos pagando, porque aquí nos cobran hasta la bolsa de los empaques, y si no está llegando esa plata de las bolsas, cuando son 900.000 refrigerios diarios, es mucho dinero. Entonces voy a crear una comisión de supervisión de cada contrato del PAE, donde además hagan parte de cada colegio en estas comisiones padres de familia, los cabildantes estudiantiles de cada colegio, y también haya un delegado del alcalde mayor, donde hayan esas comisiones de supervisión para que verifiquen la calidad de los refrigerios, que se estén entregando a tiempo. La contratación va a seguir siendo transparente, vamos a seguir utilizando a Colombia Compra Eficiente, en eso se ha avanzado en Bogotá, pero todavía falta mejorar la calidad y necesitamos estas supervisiones en los colegios, trabajar de la mano con los rectores. Hoy en muchos colegios, si ustedes pueden preguntar,
son los estudiantes los que están recibiendo los refrigerios y verificando las canastillas y todo. Eso no es responsabilidad de los estudiantes, eso no puede pasar porque no es responsabilidad de ellos. Entonces tenemos que tener esta comisión y además advierto, como alcaldesa voy a ir a visitar los colegios sin avisar y sin cámaras. Voy a llegar de sorpresa y ver realmente cómo le están llegando a los niños para que los operadores y los rectores y todos sepan que vamos a ir a verificar sin avisar antes. Ángela, ahí ya que usted nombra y menciona el tema de la alimentación escolar, se han visto ahí casos de corrupción y le quiero preguntar concretamente por la corrupción en general en Bogotá. El tema está en todo el país, estamos cansados los colombianos de la corrupción. ¿Cómo va a ser su relación, por ejemplo, con el Consejo y cómo va a ser esa relación para que no haya corrupción y también en las licitaciones, por ejemplo, de obras y todo este tema que tiene que ver con eso? Lo primero voy a aprovechar las redes sociales y la tecnología para tener una interacción más directa con los ciudadanos como lo he hecho. Que realmente los ciudadanos sepan que pueden denunciar corrupción de funcionarios del distrito, corrupción en la policía, obras que no se están adelantando, que por ejemplo no van los operarios a trabajar y eso que la ciudadanía lo puede hacer a través de una aplicación, a través de las redes sociales. Voy a tener un grupo élite sentado conmigo en mi despacho de personas de confianza con una línea de teléfono única y unos correos donde la ciudadanía pueda hacer la denuncia. Y tú me hacías la pregunta, ¿y cómo cree la ciudadanía en eso? Pues cuando empiece a ver resultados. Hoy a la gente le da miedo denunciar, a la gente dice que no pasa nada, que denuncian. Y la gente inclusive dice que, por ejemplo, cuando hay funcionarios corruptos dentro de las instituciones, que si denuncian les va peor porque nadie hace nada y los persiguen más. Entonces, eso es lo que tenemos que cambiar y eso solo puede cambiar si viene de arriba hacia abajo. Pero bueno, y está la denuncia, ¿y qué hacer? Porque la denuncia se queda ahí. No, porque es que precisamente vamos a trabajar con ese grupo de élite e ir a verificar las cosas y hacerlos. No va a mediar antes ningún secretario, ningún funcionario medio, no va a mediar otra institución, vamos a ir a verificar y ya a quien corresponda la fiscalía o algo, pero que la ciudadanía sienta la confianza de poder denunciar y no tener miedo y ver resultados. Eso es lo que te digo. ¿Cómo van a creer los ciudadanos? Pues cuando vean resultados. Ahí sí toca un voto de buena fe. Ángela, yo me la llevo rápidamente para otro tema y es que ya se nos está acabando el tiempo y le quiero preguntar concretamente por la educación en la parte universitaria. La Universidad Distrital sufre con hacinamiento, eso es real. Tengo conocidos que estudian allá y el hacinamiento es grave, ¿sí? En un salón recibiendo 45 personas, en una universidad clase es terrible. En la Universidad Nacional, por ejemplo, también pasan cosas de ese estilo, pero pasan que se caen los edificios. En la Facultad de Artes ASAP tienen muchos problemas, que es de la Distrital, y así en el resto de las facultades. ¿Qué piensa usted hacer concretamente con la Universidad Distrital? Hay que mejorar la infraestructura. Desde el Consejo, además, aumentamos los recursos de la estampilla Pro Universidad Distrital para tener más recursos. Y quiero apostarle a la educación virtual dentro de la Universidad Distrital. Hay muchas universidades del mundo de élite que están yendo hacia la educación virtual. No estoy proponiendo una nueva universidad, sino que la Universidad Distrital tenga una gran oferta de programas en educación virtual. Eso está pasando en universidades como Stanford, como Harvard, están yendo. ¿Pero eso afectaría a los cupos presenciales? No, no los afectaría, aumentaría los cupos. ¿Pero presenciales los afectaría? No, seguirían los cupos presenciales, pero sí queremos apostarle a más cupos a través de educación virtual, porque además hacen más fácil. Mucha gente que estudia en la Distrital trabaja al mismo tiempo y los horarios a veces no son los más fáciles. Este tema de educación virtual, muchas universidades están migrando sin reducir los cupos. Vamos a aumentar cupos presenciales, pero la gente, hasta por los temas de movilidad quiere. Y hay un acuerdo en el Consejo, yo fui ponente de la actualización, que permite utilizar la infraestructura de colegios distritales para hacer formación técnica, tecnológica y universitaria. Este acuerdo que aprobamos en el Consejo hace 2 años no ha sido implementado por la administración. Yo quiero aprovechar este acuerdo para empezar además a ir hacia diferentes barrios a ofrecer la educación a través de la Universidad Distrital, a través del SENA también. ¿Y mejoras en la infraestructura no plantea usted para la Universidad Distrital? Sí, yo te dije al principio que de los recursos de la estampilla Pro Universidad Distrital vamos a mejorar infraestructura, pero aquí tenemos que hacerle la vida más fácil a la gente por temas de movilidad. Hoy a veces es muy difícil trasladarse en Bogotá, tenemos que ir hacia la educación virtual, que además es un tema hacia lo que está yendo el mundo.
Y repito, muchas personas que estudian en la Universidad Distrital trabajan y necesitan unos horarios más flexibles. Entonces sí es muy importante poder ofrecerles esta oferta con educación de calidad. Bueno, muchos temas en el aire, pero el tiempo de radio es corto, decía alguien. Para finalizar, Falta muchísimas. para finalizar, Ángela, ¿qué gana Bogotá con Ángela Garzón? Con una alcaldesa que los escuche y trabaje de corazón por Bogotá, que no quiera imponer sus ideas, sino construir al lado de la gente y que trabaje por mejorar la calidad de vida de cada una de las personas que vivimos en la ciudad. Muchas gracias, Ángela, por acompañarnos en este espacio también muy académico universitario. Éxitos en lo que viene en su aspiración a la alcaldía de Bogotá. No, muchas gracias y un gusto estar aquí en la emisora de la Universidad Central y un saludo muy especial a todos los oyentes. Así es, muchas gracias también, gracias al equipo de trabajo, a Nicolás, a Miguel, a Daniel, a Mario. Yo soy Felipe Arevalo, 6:30, esto fue Rubik Choque Informativo. Hasta la próxima.